que estas aleluya. Y todo lo que demos de corazón, Él nos da para atrás. Aleluya. Amén. Pueden pasar, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Vamos a dar el tiempo al que les corresponde. Aleluya. Dios me lo bendiga a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Es un gozo estar aquí, honestamente. Aleluya. Así que preparemos nuestros corazones y preparemos para oír la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Pedro predicaba y andaba con Jesús, Él les mencionó algo. Y Él les dijo, cuando sus padres en el tiempo de Moisés, cuando bajaba el maná del cielo, comían el pan que bajaba del cielo, pero ellos perecieron. Aleluya. Pero Jesús les dijo, si comen de mí, de mi cuerpo, tendrán vida eterna. Y ese es el pan que no perece, aleluya, y que permanece para siempre, que es su palabra. Sigamos confiando en Él, aleluya. Y todos los que nos miran por las redes, estamos seguros en Cristo. No desmayemos y sigamos adelante, aleluya. Que Dios me lo bendiga y nos guarde a cada uno de ustedes, a cada niño, a todo joven, a su pueblo amado, aleluya. Que es un gozo y un privilegio de estar aquí. Amén. Honestamente, sí es. Muchos andan escondidos, muchos han retrocedido, pero nosotros seguimos para adelante. Amén. Vamos a darle tiempo al siervo de Dios, a mi hermano Allen Trigueros, que él trae la palabra de Dios en esta noche. ¿Quién vive, pueblo? Y a su nombre. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Hay muchos lugares que están cerrados, hay muchos lugares donde solo abran un día en la semana. Pero aquí estamos, hermanos, dichosos de estar aquí. Estamos bendecidos de tener puertas abiertas. Amén. Así que cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a hacer un pacto con Dios. Y ese pacto es hacer una adoración a Dios. Amén. Adoración a su casa. Adoración en nuestras casas también. Amén. Aquí nos podemos llenar. Y es algo precioso llenarnos en su casa, ¿verdad? Aquí Dios derrama su unción, su gloria. Aquí Dios derrama bendición, sanidad, libertad a los cautivos. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque ama a su pueblo. Y entre este pueblo, hermano, Dios bendiga a los que están perseverando, persistiendo. Que Dios me los bendiga a los que están doblando rodillas, que están orando, que están ayunando. Porque Dios dijo en su palabra, estos géneros salen con ayuno y con oración. Amén. Primero, para venir a llenarnos aquí, hay que venir llenados ya de la casa. Amén. Pero ese no es el tema de hoy. Solo les digo porque es una alegría estar en la casa de Dios. Es algo precioso, es algo maravilloso, es algo extraordinario, ¿verdad? En esta noche, póngase de pie, amada iglesia. Vamos a ir al libro, el Evangelio de Juan,
capítulo 3, su verso 16 a su verso 18. Me responden con un amén fuerte cuando todo lo tenemos. Es un versículo, un texto muy conocido. El libro de Juan, capítulo 3, su verso 16 al 18. Todos estamos ahí. Gloria a Dios. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Así, pone su Biblia ahí, deja su Biblia ahí, inclina su rostro, vamos a orar. Dios Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, venimos para exaltarte, para darte las gracias, Padre, porque nos has ministrado de una forma maravillosa, Padre. En esta noche, papito lindo, declaramos vidas, Padre, dispuestas para oír la voz, no de mí, sino la voz del Espíritu Santo hablando nuestra vida, llenándonos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, de la palabra, Padre, tuya, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que la palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve que reproduce, papito lindo, y no vuelve al cielo, sino que hace, papito lindo, lo que tú dices que haga. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Y en esta noche, papito lindo, te damos gracias por tocar los corazones que nos ven, Padre celestial, a través de Facebook, a través de YouTube, Padre celestial. Exaltamos tu nombre, Padre, en grande, en el nombre de Jesús. Y en esta noche encadenamos al hombre fuerte, Padre. Toda distracción, Padre, aquí no mora, en solamente tu presencia libertadora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, en esta noche. Leemos la palabra, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un verso muy conocido, hermano, se ha predicado mucho, pero este verso me llamaba la atención, hermano, porque meditaba en el Señor una madrugada y le decía al Señor que qué es lo que Él me quiere hablar, qué quieres hablar a tu iglesia, qué quieres decirnos, Espíritu Santo, porque eso es lo importante, amén, de traer la palabra, es pedir al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es importante porque Dios conoce nuestras vidas, amén. Yo no conozco sus vidas, yo no puedo venir a predicar algo porque yo miro algo en la casa de Dios, o yo porque yo miro algo malo en algún hermano. No, Dios me guarde, yo no puedo predicar de eso. Yo siempre debo de consultar con Dios, que Él me da la palabra, qué es lo que Él quiere decir, amén. Lo que el Espíritu Santo que quiere Él decir a la iglesia, porque Dios ama a su iglesia, Dios ama a su pueblo, Dios ama su alma, Dios ama su vida. Y entonces meditaba en el Señor y Dios me dijo: predique, ¿por qué vine al mundo? ¿Qué significa que Cristo viniera al mundo, a la tierra? Entonces me llevaba el Señor aquí en Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo. Y el tema de esta noche: ¿por qué vino Jesús al mundo? Porque el Padre lo envió. ¿Por qué el Padre enviaría a su Hijo unigénito? ¿Qué padre cabe en su mente enviar a su único hijo a un lugar extranjero donde no conoces? No creo que usted enviaría a su hijo a un lugar desconocido, sin instrucción, sin dirección, sin advertirle. No creo, pero el Padre, porque tanto nos amó a nosotros, envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo, usted que nos ve a través de Facebook, para salvarte. Sabemos que la respuesta está en la palabra. Dios dio a su Hijo. Dios entregó
a Jesús por ti y por mí. A Dios no le obligó nadie. A Dios no le esforzaron, no lo torcieron su brazo. Dios salió de Él mismo, salió de Él venir por ti y por mí. A compartir el evangelio para todos. Dios envió a su Hijo, dice la palabra, ha dado. Y cuando usted da algo, lo da. Amén. No lo pide de regreso. Si verdad lo da y lo deja allí. También el Padre dejó a su Hijo aquí por un tiempo y lo sujetó a padecimiento, dice la palabra. Así que Jesús, si Él quería, podía llamar un legión de ángeles, un vallado de ángeles que le cubriesen, que le salvasen de las cadenas de los romanos, pero Él no lo hizo, sino fue sujetado hasta la muerte de cruz. Y por eso en esta noche estamos aquí, porque Cristo vino por ti, porque el Padre te vio a ti primero. El Padre te escogió, el Padre te conoció antes de la fundación del mundo. El Padre ya nos conocía antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Y Dios es tan maravilloso, hermano, que Él vino a rescatarnos de la condenación. Porque Él no vino para condenar al mundo. Él vino para salvar al mundo. Y este es el mensaje que debemos de oír en estos tiempos. Que Cristo salva. Que Cristo se preocupa por nosotros. El Padre se preocupa por su alma. Pero solo si usted le cree. Si usted cree, porque muchos pueden decir yo creo en Dios. Pero hay algo más profundo en decir que yo creo. Yo obedezco. Yo sigo a Jesús. Yo obedezco a Jesús. Yo obedezco las enseñanzas de Jesús. Yo obedezco su palabra. Eso es la verdadera palabra o la verdadera acción de decir que yo creo. Si usted cree, lo va a demostrar con su acción. Obedecimiento de la palabra. Amén. Y es lo maravilloso que el propósito en el corazón de Dios era salvarnos. El propósito de Dios era sacarnos de una vida desordenada, de una vida perdida, de una vida al camino al infierno. Por eso Cristo vino, porque Él no quiere condenar a alguien. ¿Sabe quién se condena? Nosotros mismos nos condenamos cuando negamos a Jesús. La gente de allá afuera, que el Señor tenga misericordia, ellos se condenan ellos mismos. Y solo Dios puede tener misericordia de ellos. Pero si usted ha creído, hay que obedecer a Dios. Hay que amar a Dios. Si usted de verdad cree en Dios, va a querer el mismo carácter de Dios. Como dijo el pastor, el Juan Bautista, decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué quiere decir esto? Menos de mí, menos de yo y más de Él en mí. Por eso vino Jesús. Vino Jesús para salvarte, para rescatarte de la condenación, porque todos nosotros estamos al camino al infierno, pero vino Jesús, el mediador, para salvar tu alma, para salvar mi alma, para que todo aquel que en Él cree, como dice la palabra, tenga vida eterna. Cristo vino a darnos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? No hay fin, es infinito. Impadecer. Dios no puede padecer. Y Dios quiere eso para usted. ¿Y por qué quiere Dios eso? Porque dice la palabra en Génesis capítulo 1,
que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios es tan lindo que Él pensó a crearnos a nosotros. Dios, hermano, Dios amarte a ti, a mí, perdón, es algo maravilloso. Porque es Dios que te ama, no es un hombre, no es un rey, no es un presidente, no es un esposo carnal. Es un Dios vivo, es el Dios verdadero, es el Dios único que te ama a ti y a mí. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo Dios nos ama? ¿Por qué Dios debe de amarnos si Él es Dios, si nosotros somos carne y sangre, somos polvo? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué tanto Dios nos ama? Como les acabo de explicar, porque a Él le plació crearte, hacerte a ti y a mí conforme a su semejanza y su imagen. Y después, al último del capítulo 1 de Génesis, Él dijo que después que Él había hecho todo, le pareció bien en gran manera. Todo lo que Él creó le pareció bien en gran manera. Y después dice en el capítulo 2 que Él sopló aliento de vida al hombre a su nariz. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios dice en gran manera lo que Él hizo era bueno, es que su creación es algo precioso para Él. Es que usted es algo lindo para Dios. Cuando Él sopló aliento, es como decir que si yo necesito un pulmón, necesito que me donen un pulmón, un riñón, y mi hermano venga y me da su pulmón, entonces tengo el pulmón del hermano. Así es Dios. Cuando Dios sopló aliento al hombre, fue aliento de Dios para el hombre vivir. El hermano tuvo que darme su pulmón para vivir. También es Dios. Él dio una parte de Él, de su aliento, de su soplo para el hombre. Por eso somos importantes. Dios no se olvida de sus misericordias. No, Dios no sería justo, Dios no sería amor si Él no hubiera mandado a su Hijo unigénito para que muriese por usted y por mí. No sería justo Dios o amor Dios. Pero como Dios es amor y el amor es de Dios, a Él le nació, a Él le plació. Fue su voluntad salvarte. Fue la voluntad de Dios salvarnos a cada uno de nosotros, aunque estábamos perdidos, aunque no teníamos ningún derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo cuando leemos la palabra y dice que una mujer cananea le decía a Dios: Señor, hijo de David, sana a mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús respondió a sus discípulos: yo he venido por los perdidos de Israel. Y vino esta mujer cananea y dijo: Señor, sana a mi hija, te ruego, que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer dijo: pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas de los hijos del hombre. Podemos ver el amor de Dios, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas Él llamó un pueblo extranjero, un pueblo que nunca le adoraba, un pueblo que no tenía ningún derecho de ser su pueblo. Es la iglesia formada de gentiles, la iglesia formada de griegos, de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños, de afroamericanos, de americanos, de canadienses, de europeos. Mira lo que hizo Dios. El Dios justo, el Dios verdadero, el Dios amoroso, incluyó toda esa gente. Entonces, llegamos al punto. Ya sabemos que Jesús fue enviado por el Padre
para rescatarnos, para demostrarnos justicia y amor, que Él no hace acepción de personas, que Él quiere que todos seamos salvos y entramos a la vida eterna. Pero este es el punto donde quiero llegar. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y dice la palabra, porque Él se dio a sí mismo. Cuando usted lee esa parte en Timoteo, 1 Timoteo 2:4, cuando usted lee esa porción de la palabra que dice que Él se dio a sí mismo, es como decir cuando están buscando a una persona que huye de la ley y necesitan que se entregue. Están pidiendo que este varón se entregue o esta mujer se entregue y va a la cárcel, para que vaya a la cárcel y paga lo que hizo. Así hizo Jesús, se entregó. Se entregó como pecador. A Él le pusieron las esposas cuando Él no era el que tenía que pagar ese alto precio. Cuando era usted y yo que teníamos que pagar ese precio de muerte y muerte en la cruz. A Él le pusieron las esposas. A Él lo clavaron. A Él lo demolieron. A Él le quitaron, le cortaron su carne. A Él le golpearon. A Él le esculpieron. A Él le quitaron de justo juicio. Así como nosotros tenemos el juicio en la corte, tienes un representante, un abogado, y tienes el juez. A Jesús le quitaron de eso. Directamente lo acusaron y lo sentenciaron a muerte. Fue muerto por nuestras transgresiones. ¿Por qué murió Jesús? Para sacarnos del mundo, para sacarnos del lazo del diablo. Porque Cristo dice la palabra que vino a deshacer las obras de Satanás, que estaban atando nuestra vida. Pero lo maravilloso, lo que me fascina es cuando leemos que Él dice que Él se entregó. Él mismo se dio por nosotros. Por eso le decía, nadie le obligó. Nadie obligó a Jesús. Nadie nos esforzó. A Él le nació, le plació a nacer en forma de hombre y morir juntamente con los pecadores. Pero su resurrección fue con los vivos. Su resurrección fue en gloria y en gloria. Amén. Jesús vino para demostrarnos un ejemplo diferente. Por eso vino Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús era hallado sin pecado. Jesús era inocente. Jesús caminaba en santidad, en obediencia al Padre y a la palabra. Pero eso vino Jesús para demostrarnos un camino que sí lleva a la eternidad. Jesús vino para demostrarnos la verdad, para demostrarnos al único Dios. Porque hoy en día hay tantas religiones, hay tantos dioses. Pero Jesús vino para demostrarnos el verdadero Dios, quien debe de ser adorado. El verdadero Dios que te escogió. El verdadero Dios que te ama. Por eso vino Jesús, para ser ejemplo con sus acciones. Dice Primera de Pedro que a Jesús lo maltrataban y Él no respondía con amenaza. Dice Pedro que sigamos sus pisadas. Dijo Jesús, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, amáis al Padre. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, mis palabras. Jesús vino a cumplir los mandamientos.
Y Dios quiere que nosotros también cumplamos sus mandamientos. Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, alma y corazón y mente. Que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Jesús también dijo eso. Amáis los unos a otros como yo es amado. Ejemplo. Si Dios nos ama, ¿quién somos nosotros para no amar al prójimo? Jesús demostró un ejemplo de perdonar. Dice la palabra de Dios que Jesús gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos aquí perdonan? Dios quiere que perdonamos como Él nos perdonó. Dios nos enseña un ejemplo, un camino, un caminar, cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar, hablar, pensar. Dios nos enseñó de que es posible, hermano, guardarnos para el Señor. Así como Jesús se guardó, fue tentado pero no pecó. Es posible porque Él ama a Dios. Jesús era Dios. El Padre era en Él y Jesús era en el Padre. Entonces era Dios que vino a este mundo. Y se quedó ahí Dios por un tiempo. Por 33 años quedó Dios en forma de Jesús. Porque para que nosotros aprovecháramos, para que nosotros corriéramos a Jesús, para el que no tenía vida, tenga vida. El que estaba atormentado sea libre, para el que estaba enfermo sea sano. Para el que estaba en una vida, todos estábamos en una vida perdida, en un desierto, porque la vida sin Cristo es como vivir en un desierto, en agonía. Nuestra vida antes estaba en agonía, en un desierto, donde el diablo presentaba alucinaciones que el pecado es bueno, que no hay Dios, alucinaciones de que el camino que nosotros pensábamos que estaba bien, era bien. Pero nuestros caminos no son buenos. El hombre que piensa que sus caminos son buenos, dice la palabra, que sea maldito. Aquel que piensa que los caminos del hombre son buenos, sea maldito, porque nuestros caminos sin Cristo es imposible sujetarnos a Dios. Con nuestra naturaleza humana nos cuesta obedecer a Dios. Con nuestra naturaleza humana, con esta carne, nos cuesta amar al uno al otro, nos cuesta obedecer. Con esta carne, con esta naturaleza humana, nos hace fácil de pecar. Con nuestra naturaleza humana nos hace difícil para santificarnos. Pero eso vino Jesús. Para que si nosotros creyéramos en Él, seamos libres de esas cadenas. Para que Él nos sacara de ese desierto que estábamos viviendo. Jesús vino y te ama, no para que te pierdes, no para que sigamos haciendo lo que antes hacíamos. Jesús quiere que nosotros nazcamos de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Una regeneración de nuestra vida, un cambio, un verdadero cambio en el ser humano, en el creyente.
Dios quiere en estos tiempos un verdadero cambio en la iglesia. Cristo vino a demostrarnos el carácter que un hijo de Dios debe de tener. ¿Y qué es carácter? Carácter eres que tú eres igual donde quiera que usted vaya. Usted tiene titulado en usted cristiano, hijo de Dios. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Usted es hijo de Dios, tiene titulado en su vida, en este mundo, en las tinieblas. Usted es conocido como un hijo de Dios. Y nuestro carácter debe ser un hijo de Dios, caminando en santidad, en obediencia a la palabra. Porque muchos venimos a la casa de Dios fingiendo santidad en nuestra vida. Aquí sí somos santos, pero allá afuera, donde debemos demostrarlo, no somos santos. Y la palabra dice, sed santos porque Él es santo. La palabra dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí es fácil. Aquí es fácil presentarme yo, decir que soy santo, que vivo en obediencia. Aquí es fácil. Por ahí afuera, viceversa. Hay gente que se demuestra dice ser cristiano allá afuera, pero aquí en la casa de Dios viene a ser contienda. Aquí en la casa de Dios viene a ser pleito. Dios quiere el carácter de usted y de mí. Donde quiera que estemos, representemos a Cristo Jesús en nosotros. Por eso vino Jesús, para demostrar al hombre que hay un camino, y hay un solo camino, que es un camino recto, que es un camino santo. Es un camino que cambia el borracho a un hombre de Dios, a una prostituta, a una mujer de Dios. Ese es el evangelio. Cristo vino a presentar el evangelio, el amor de Dios. Pero eso Él vino, Él se entregó, Él se dio a sí mismo. Literalmente Cristo dijo, aquí estoy, he venido por ustedes. Porque me imagino que Dios, hermano, ya se estaba preocupando por usted. Me imagino, hermano, que Dios miraba a tanta generación, tantos años, tantas décadas, tantos siglos que pasaba la humanidad, y cada día más se aumentaba el número de los hombres, de las mujeres, al camino al infierno. Y Dios es celoso. Hermano, me imagino que Dios dijo, ¿cómo voy a dejar mi creación? Dejarlos a condenación. Dios siempre va a estar sobre todo. Dios siempre va a ganar. Pero Dios miraba que el hombre en sus caminos, en sus delitos, iba en camino al infierno, iba agradando a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios vio que Satanás estaba rodeando la tierra, llevando almas por muchos años, por muchos siglos. Y Dios se levantó. Se enceló Dios porque usted es creación de Dios. A usted Dios lo creó. No fue el mono, no fue el Big Bang, no fue una explosión, no fue un lagarto, no fue un pez. Fue Dios quien lo creó. Dios mismo creó su vida. Así como usted se ve, así Dios lo creó. Alto, chaparro, así Dios lo quiso, así Dios lo ama. Me imagino que Dios dijo, no puedo dejar mi creación así. Me imagino que Dios dijo, no puedo dejarlos a perder, porque son míos. Entonces Él tuvo que venir
Me imagino que Dios en el cielo, oye Jesús, vas a ir por esa gente, ¿ok? Jesús, sí, ya lo he pensado y sí quiero. Yo quiero ir por ellos, Señor. Y lo tremendo, hermano, ¿sabe qué? Que sabe usted que Jesús vino sabiendo lo que le iban a hacer. Jesús sabiendo lo que le iban a hacer a su vida, cómo lo iban a matar, cómo lo iban a hacer sufrir, cómo lo iban a hacer meter por padecimientos injustos, experimentado, dice la palabra, fue. Cuando algo es experimentado no tiene misericordia. Así como los laboratorios, los científicos dan de comerlo todos, enferman las ratas, hacen experimentos con los animales. Así fue Jesús experimentado. Y Él sabía. Por eso me sorprende la palabra que Dios dice que lo entregó. Lo sujetó a padecimientos. Me fascina, me toca, me impacta, me pega al corazón. Como Dios, sabiendo que iba a sufrir, iba a morir por usted y por mí, todavía vino, no se negó. No negó a venir, pero se negó a sí mismo. Él era Dios y se negó. Ya soy Dios, pero todavía voy. Yo voy, aunque sea Dios, yo voy. Pero eso venimos con gozo, con alegría a la casa de Dios. Por eso siempre ríndese ante la presencia de Dios. Porque dice la palabra, Isaías 53, profetizó Isaías 700 años antes que naciera Jesús, profetizó. Entonces Dios ya tenía en mente lo que iba a hacer por usted y por mí. Dios ya tenía un propósito en su corazón, lo que iba a hacer por este mundo. Y Él vino a salvar nuestra vida de un desierto, en el desierto del mundo, de nuestro pecado. Que el diablo presentaba alucinaciones, que la vida estaba bien, aunque estábamos bien físicamente, secularmente, pero había un vacío en el corazón nuestro. Teníamos sed de algo, pero no sabíamos qué era. Teníamos una hambre, pero no sabíamos qué era. Y las alucinaciones del diablo, que el Señor reprenda, presentaban a la vida drogas, sexo, fama, borracheras, cosas inmorales. Pero para la carne decíamos que era un gusto, pero dentro de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, había una agonía, un vacío, ningún sentido, ningún propósito. Por eso vino Jesús, para sacarnos de la agonía del mundo. El mundo no nos da paz, el mundo no nos da alegría. Solo Él nos puede dar paz y alegría y gozo que de verdad necesitamos, que llena el corazón, que sacia nuestra vida. Porque en el desierto no hay agua y Cristo es el agua viva. Tal vez ya estábamos hundidos ya en el pecado, en la basura, y Cristo nos levantó. Tal vez ya no eras nada en el mundo y Dios te llamó. Porque así lo dice la palabra, que Él llama lo que no es nada.
para que esa persona que era nada deshaciera lo que es. Tal vez estamos en el desierto ya suspirando, agonizando con la boca así. Porque agonía es cuando estás entre la vida y la muerte. Estamos en camino a una muerte eterna, a una oscuridad eterna, a un lugar donde Dios quiere rescatarnos. Un lugar de azufre y de fuego, de tormenta, el lago de fuego. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos manda la palabra hacer? Creer. Y si creemos, obedeceremos la palabra de Dios. Seguiremos los mismos pasos de Cristo. El que cree no será condenado. Y no solo de creer, sino mantenernos en la fe, en creer en Dios, mantenernos en el camino del Señor, no apartarnos, no alejarnos de Dios, no alejarnos de su presencia, porque el diablo sí anda como león rugiente, habiendo a quien devorar. Y qué gusto no le daría al diablo deshacer a picadillo a alguien que conoce de Dios. Él no tiene misericordia. Él estaba jalando al mundo. La boca del infierno estaba abierto, jalando las almas por muchos años, por muchos siglos, por muchas generaciones, hasta que Dios hizo justicia por nosotros, hasta que Dios demostró su amor por todo el mundo, enviando a su Hijo unigénito. Y en esta noche, hermano, Dios nos quiere invitar a las bodas del Cordero, pero eso vino Jesús. Jesús vino como una invitación, como una carta de invitación de parte del Padre. Así como nosotros preparamos cartas de invitaciones para quinceañeras, bodas, fiestas, cumpleaños, también Dios preparó una carta de invitación, pero para la humanidad, para el mundo. Y eso me ministraba el Señor, que Él es la invitación, Jesús, la invitación al cielo. Él es la invitación a la vida eterna. Jesús es la invitación al Padre, a las bodas del Cordero. Y hay tres tipos de personas. La primera son las que reciben la invitación. Reciben la invitación y la guardan y esperan hasta que llegue ese día donde va a haber fiesta. Son los cristianos que se guardan para el Señor. Son los cristianos que no dejen de orar, no dejen de ayunar, no dejen de meditar en la palabra y hacer lo que dice la palabra hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque guardaron la invitación. Porque alguien que le da una invitación a una fiesta no le va a dar la carta de invitación el día que es la fiesta. Le va a dar con anticipación. Antes le va a dar la carta, ¿verdad? Hace 2000 años atrás, el Padre nos dio una invitación a través de Cristo Jesús para que nosotros podamos entrar a las bodas del Cordero, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que Dios, cuando Él abre ese libro, diga: ok, Filea, tú puedes entrar. Ok, Panchito, entra. Entra a la fiesta, gózate con tu Señor, gózate con tu marido. Esas son las personas que guardan la invitación, guardan al Señor en su corazón, que dan su vida para el Señor, toman su cruz y siguen a Cristo, que no se apartan de los caminos rectos, santos y justos del Señor.
Y hay una segunda persona. Hay aquellas personas que usted les da una carta de invitación y es saber dónde lo puso. Se olvidó dónde lo puso y ya no puede ir a la fiesta porque no tiene la invitación. ¿Qué son ellos? Cristianos que dejaron de orar, cristianos que dejaron buscar la presencia de Dios, cristianos que dejaron de congregarse, cristianos que ya se les perdió el temor de Dios en ellos, cristianos que se van enfriando, que se van alejando de Dios porque se descuidaron de la invitación. Perdieron la carta de invitación. Ahora no pueden entrar porque frío no va a entrar, ni tibio va a entrar al reino del cielo. Esa es la segunda persona. Que usted, si le da una invitación, la pierde su salvación. Se descuidó y vino el devorador y se lo devoró. Porque dejó de orar, congregar, dejó de obedecer a Dios, dejó de practicar la palabra de Dios, puso más su mirada en las cosas del mundo que a Dios, los afanes del mundo, las riquezas del mundo, y no quiso ser rico con el Señor, ser coronado. Dios nos va a coronar a cada uno de nosotros. Pero los que tienen y reservan y guardan esa invitación y esperan en ese día de ser la persona, son las personas que ni quieren ir a la fiesta. Son aquellas personas que rompen la carta de invitación. Son las personas que niegan a Jesús. Son las personas que dice la palabra, los que no creen van a ser condenados. Aquí en la palabra se les da la carta de invitación. Cristo te invita que te goces en la eternidad, en las bodas del Cordero, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Pero se condenan, les da la carta y la rompe. Son las personas que usted la evangeliza y dice, no, no quiero nada, no quiero nada, no me hable de Cristo. O son los creyentes que de verdad ya se apartaron de Dios. Se apartaron completamente de Dios. Y ya no tienen una invitación. Por eso es importante guardar la invitación. Guardar Jesús, los caminos del Señor y ponerlas por práctica. Para que no seamos condenados. Cuando Él vuelva por su iglesia, Él nos halla con fe. Porque Él quiere hallar fe en la tierra, fe en nosotros, fe que creemos en Él, que confiemos en Él, que nos guardemos por Él, que nos consagramos para Él, que nos metamos con Él, más con Él. Dios es justo. Desde el principio Dios ha sido justo. Usted lo puede ver en la palabra. Y esto me impacta, de que Dios salvó a una mujer ramera. Dios permitió que salvasen a una mujer ramera antes de Cristo, Rahab. Rahab fue salva y su casa porque Dios es justo. Aunque ese pueblo tenía que morir, ese pueblo tenía que ser destruido, Dios tuvo misericordia de Rahab y su familia. Y eso representa lo que hizo Jesús. Rahab presentaba nuestra vida en el mundo. Jericó presenta al mundo. Y
cuando esos 2 espías llegaron, ¿sabe lo que dijo Rahab? Hemos oído que el Dios que ustedes sirven ha destruido todos los enemigos que se levantaron contra ustedes. Y ahora ese Dios viene contra nosotros. ¿Qué hizo Rahab? Creó. Creó en Dios. En ese tiempo no había Jesús, pero creó en Dios. Creó que el Dios que servía al pueblo de Israel era el único todopoderoso, el único grande, fuerte y temible. ¿Y quién envió los 2 espías? Josué. Podemos decir que Josué representa al Padre. Y los 2 espías representan a Jesús, que fue a esa tierra, a ese mundo, para salvar a una persona que había creído en Dios. Aunque era ramera, aunque no era judía, hebrea, Dios tuvo misericordia. Y generaciones, siglos después, Dios tuvo misericordia de todos nosotros. De todos nosotros tuvo misericordia Jesús. Pero eso es importante, alejarnos de lo que no le agrada a Dios. Así mantengamos nuestra fe. Sabemos si Dios a esto no le gusta, entonces no lo podemos hacer. Dios es maravilloso. Y para concluir, vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Su verso 17. Cristo vino para mostrarnos una vida nueva y diferente. Cristo vino para demostrarnos un ejemplo de lo que iba a entrar al reino de los cielos. Cristo vino para enseñarnos qué es lo que va a heredar el reino de los cielos. Cristo vino a demostrarnos que solo una persona que es como Jesús, que aprende de Jesús, son aquellos que van a heredar la vida. Jesús es la guía, es la instrucción de una vida cristiana, de una vida como hijo de Dios, para que podamos heredar el reino de los cielos. Y aquí en Efesios describe capítulo 4, verso 17, cómo debe de ser nuestra vida en Jesús. Esto pues digo y creo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido cosas malas de Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué seguir haciéndolas? Amén. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces podemos ver que Cristo vino para que nosotros imitamos a Jesucristo. Porque así como Cristo vino del cielo y al cielo regresó, es un ejemplo que nosotros, si le imitamos a Él, podemos volver a casa, volver al cielo. Muchas moradas hay en la casa del Padre. Y ahorita Jesús nos está preparando una morada, una mansión grande, calles de oro, mar de cristal, donde todo va a ser eterno, donde vamos a ser incorruptibles tal como Él es. Vamos a verlo tal como Él es. Pero hay que ser, purificarnos, así como Jesús se guardó en pureza, en santidad, en obediencia, en fe en Dios. Así hay que mantenernos nosotros, porque si no, vamos a ser como aquellos que despreciaron la carta de invitación, la dejamos ahí perdida, olvidamos de lo que hizo Cristo por nosotros y no podemos avanzar. ¿Y qué estamos esperando, hermano? Aquellos que nos ven, ¿qué estamos esperando? Para que nos quiten un pulmón, que nos den venas artificiales, que nos operan el corazón. ¿Qué estamos esperando? Mientras hay vida, hay esperanza. No sea que llega el devorador y ya estás en su boca para ser comido y ahí no va a haber esperanza. Podemos morir, pero si nosotros hemos creído, tenemos vida eterna. Y damos gracias a Dios porque usted cree. En esta noche usted cree en Dios. Usted ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Por eso usted está salvo. Por eso usted es libre. Por eso usted tiene potestad de ser hijo de Dios. Usted es algo hermoso. Como les introducí, usted es algo hermoso. Es la creación usted de Dios. We are His creation. That's why He loves you. That's why He loves us. Because we are His creation. That's why He saved us. Because He wasn't going to let you lose or lose yourself. He wasn't going to let you walk into the gates of hell. No. He put a stop sign. He put His foot and He said, no, you deserve to be saved. Porque Israel era el pueblo de Dios. Nadie más, solo Israel. Pero eso no sería justo de Dios. Entonces Él hizo justicia. Él aceptó a todos. Él dio su Hijo. Su Hijo se entregó a sí mismo para que el mundo aprovechara. Y gracias a Dios que usted aprovechó. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso estamos con vida, con gozo. Amén. Así póngase de pie. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios. Porque Él nos ama. Con ese amor incomparable que no nos puede dar el hombre o el mundo. Si en esta noche hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador,
El altar está abierto. O si hay alguien que quiere reconciliar, Cristo nos da tiempo, amén. Cristo está con los brazos abiertos. Así como Cristo padeció por 18 horas sufrimiento y vergüenza por usted y por mí, Él solo nos pide unos segundos, unos minutos para que pasemos adelante y pedir perdón, reconciliarnos o recibir a Cristo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, reconciliar? ¿O hay alguien que nos está viendo que quiere reconciliar o quiere recibir a Cristo? Cierre sus ojos, incline su rostro, levanta sus manos. Y el pueblo de Dios comienza a orar, darle gracias a Dios. Usted que nos ve, que quiere recibir a Cristo o que nos va a ver y quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, incline su rostro, cierre sus ojos, repita esta oración. Padre, yo he creído que tú has enviado a tu Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche o en esta tarde, en este día, Padre, yo recibo y yo creo que Jesús es el que salva. Yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, perdona todas mis deudas, cúbreme y lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre maravilloso de Jesús, y séllame con tu Santo Espíritu. Y yo renuncio toda vida pasada, yo renuncio mi viejo hombre, yo renuncio todo pecado en esta noche por el poder que está en el nombre de Jesucristo. Soy tuyo, Padre, y te recibo, Jesús y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en esta noche, porque tú eres el que nos hablas, amantísimo Rey soberano. Te doy gracias, papito lindo, porque en esta noche, Padre, tú tienes una iglesia, Padre, que ha reservado, papito lindo, esa fe en su corazón. Ha reservado y ha guardado, Padre, esa invitación que tú nos presentaste hace 2000 años atrás, tu precioso unigénito Hijo, Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, Señor eterno. Mi alma te alaba, Señor eterno, porque tú la salvaste. En esta noche, Padre, las almas de tus hijos, de tus hijas te alaban, Señor, porque tú las salvaste, tú las escogiste, papito lindo, tú los pusiste sobre peña, endereciste nuestros pasos, mi Rey, nos coronaste con gloria y de honra, Padre, y nos diste dones, dice su palabra. Y en esta noche, papito lindo, nos cubrimos con la toda poderosa sangre de Jesucristo a su pueblo. Bendigo su pueblo en el nombre de Jesús, Padre celestial. Bendigo su casa, Padre, así como dice su palabra, mi casa será llamada casa de oración. Yo declaro, papito lindo, en el nombre de Jesús, que sus casas, Padre, de mis hermanos, Señor, entre la salvación, Padre, a sus vidas, entre la salvación en el corazón, Padre, de sus familiares, en el nombre de Jesús. Y ellos también testificarán, Padre, y confesarán como hizo Josué: y yo y mi casa servirá a Jehová, yo y mi casa temerá el santo poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor eterno. Gracias, Padre, por guiar nuestros pasos y cuidarnos hasta el fin del mundo, y en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén, hermano. Así, una cosa más, usted, cuando siente desánimo, cuando usted venga el enemigo a recordarle su pasado, cuando venga el enemigo a presentar esa lista de pecados que usted cometió, esa vida pasada, cuando el diablo presenta esa lista a su vida, usted le dice: mira, ahí abajo está la firma de Jesucristo, que Él pagó mis deudas, Él pagó el precio. Yo soy hijo de Dios, por su sangre soy salvo, por su llaga soy curado. Amén. Somos victoriosos en Cristo. Amén. Así, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, pueblo amado. Le doy tiempo a nuestro